Hola, hoy vamos a hablar sobre la comprensión de lectura. La comprensión de lectura o comprensión lectora es la capacidad para entender lo que se lee, atendiendo a la comprensión global del texto y también a la comprensión de las palabras. Cuando leemos, activamos la capacidad de comprender, es decir, aprender las ideas relevantes de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Cada uno puede interpretar de acuerdo a su propia experiencia y no se puede pretender una interpretación única y objetiva, pero sí podemos esperar ciertas similitudes. Existen 3 niveles de comprensión lectora, que muchas veces van de acuerdo a la edad del lector, pero sobre todo a su experiencia frente a los textos. Veamos cada uno de estos niveles. Comprensión literal. La comprensión literal consiste en entender lo que el texto dice de manera explícita. El nivel de comprensión literal es aquel en el que se decodifican las palabras y oraciones y donde el receptor puede reconstruir o parafrasear lo que se dice explícitamente en la superficie del texto. Es básicamente información que se puede obtener respondiendo a preguntas como ¿qué?, ¿quién es?, ¿dónde ocurrió?, ¿quiénes son?, ¿con quién estuvieron?, ¿para qué?, ¿cuándo?, ¿cuál?, ¿cómo se llama?, etc. Por ejemplo, cuando leemos «está lloviendo», el receptor de la frase comprende que está cayendo agua del cielo. Comprensión inferencial. La comprensión inferencial se refiere a comprender a partir de indicios que proporciona el texto. Este nivel de comprensión es aquel en el que el receptor tiene la capacidad de comprender lo que no se dice de manera explícita en el texto, sino de forma metafórica o figurativa. Es información que el receptor deduce a través de inferencias o asociaciones realizadas por medio de una acción interpretativa. Esta información la podemos obtener respondiendo a preguntas como ¿qué significa?, ¿por qué?, ¿qué semejanzas?, ¿qué diferencias?, ¿a qué se refiere cuándo? Por ejemplo, cuando leemos la frase «No podremos hacer la fiesta al aire libre porque está muy nublado», el receptor de la frase comprenderá que probablemente llueva pronto. O cuando leemos «El boxeador tiró la toalla», el receptor de la frase va a comprender que el boxeador ha abandonado la pelea. Comprensión crítico-valorativa. La comprensión crítico-valorativa se refiere a evaluar el texto, ya sea su tema, personaje, mensaje, etc. Este nivel de comprensión es aquel en el que el receptor entiende el sentido global de un texto y logra revelar las intenciones del autor. Puede ser el mensaje general, frente a lo cual es capaz de tomar cierta postura, argumentarla, emitir juicios, integrar con sus propios conocimientos y, por supuesto, sintetizar la información. Es entonces aquella información que podemos obtener respondiendo a preguntas como ¿crees que?, ¿qué opinas?, ¿cómo podrías calificar?, ¿qué hubieras hecho tú?, ¿qué te parece?, ¿cómo debería ser?, ¿qué crees?, ¿cómo calificarías?, etcétera, etcétera. Por ejemplo, al leer la frase «el cuento puede clasificarse dentro del género maravilloso», nos damos cuenta que el emisor de esta frase interpreta un cuento y en base a sus elementos logra clasificarlo dentro de un género en particular. O cuando leemos la frase «yo opino que el presidente mintió en su discurso», el emisor de esta frase lo que nos quiere decir es que ha analizado el discurso presidencial y detecta que hay algunos datos erróneos o información que no es correcta. Espero que la comprensión de lectura te haya quedado claro. Gracias por ver y no olvides suscribirte. Bye.